Secretario General de la Asociación Bancaria. Sergio, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un gusto saludar a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo estás viendo, cómo ves este plan económico que ayer dio el puntapié inicial con una conferencia de prensa conjunta entre el presidente Javier Milei y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, donde prácticamente la Argentina queda a merced de Estados Unidos con un intento de acuerdo o un nuevo ALCA? Sí, está claro que el presidente siempre impulsó ideas bastante cipayas, por cierto, de someterse a lo que otros presidentes u organismos de poder del mundo decidan sobre Argentina. No es nueva la actitud de él. Ojalá la reacción de la gente sea distinta, que hasta ahora, creo que ahora ya empezó a darse cuenta, pero hasta ahora tenía un beneplácito de la sociedad para algunas cosas, no de todo, pero de gran parte de la sociedad. Creo que después del caso Libras, del discurso de Davos, de la situación económica, de la pérdida de divisas, el acuerdo con el fondo, ya no empieza a ser lo mismo y ojalá se pueda obstruir cualquier posibilidad de ese tipo de actitudes del presidente, ya sea por vía electoral o por vía del Congreso. Respecto a la visita de ayer del estadounidense que estuvo por acá, creo que lo más relevante es lo que no se le ha dado tanta trascendencia, pero en una de las declaraciones hizo referencia de que no iban a hacer aportes extras de dinero, con lo cual, si la idea era, además del préstamo del fondo, recibir alguna ayuda económica, creo que ayer, por lo que leí en algunas de las declaraciones de la conferencia de prensa, hizo referencia a que no iban a avanzar en ninguna ampliación por parte de ellos, de Estados Unidos, de ningún tipo de asistencia financiera, y eso lo pone en una situación de ver si le alcanza lo que le dio el fondo o lo que le va a dar el fondo o no. Al que no le va a alcanzar seguramente va a ser al pueblo argentino, que es el que lo termina pagando y el que recibe los condicionamientos de este préstamo. Lo que sí yo no entiendo cómo la Argentina nuevamente apuesta a la timba. No entiendo. Bueno, es el tercer carry trade de Caputo. Primero lo hizo como ministro de Economía, después lo hizo como presidente del Banco Central y ahora lo vuelve a hacer como ministro de Economía, pero de otro gobierno, ¿no? En donde las facilidades para extraer dólares a partir de ahora vuelven a favorecer lo que vos correctamente denominás la timba financiera. Además tiene un componente, fíjate en las medidas que tomó el gobierno, que anunció desde el acuerdo con el fondo, y es la distribución de dividendos de las grandes empresas. Nosotros veníamos haciendo un seguimiento y las grandes empresas desde hace un poco más de 6 meses, en todas sus asambleas de accionistas que salen publicadas en el boletín oficial, hacían la reserva legal para distribución de utilidades y las empresas extranjeras no podían girar utilidades porque no había dólares, había resoluciones del Banco Central que se lo impedían. A partir de lo que anunció el gobierno, las empresas que generen dividendo a partir del 2025 van a poder girar sus utilidades y también han hecho referencia a que había un BOPREAL que estaban trabajando nuevo para las utilidades. Eso me imagino que va a ser una cantidad de dólares muy, muy grande que se van a terminar llevando las empresas precisamente de los dólares que piensan que pueden llegar a ingresar por el acuerdo con el fondo. Ese va a ser un tema bastante delicado a futuro o en el corto plazo, ¿no? Pero ya nos pasó, Sergio, cuando en la Argentina ingresaron los dólares del Banco Mundial, del Fondo Monetario, fueron para salvar a los bancos. O sea, ya pasó, ya la vivimos esta. Sí, más que para salvar a los bancos, era para salvar a los grandes inversionistas que habían invertido en esa timba, ¿no? Porque cuando uno mira, los que se llevaron los dólares no son quien trató de reforzar sus ahorros, cambiando de moneda porque tenía $10.000, $5.000 o $1.000. Ayer hubo en el sistema hubo mucho volumen en cuanto a consulta y en cuanto a pedidas, pero de montos menores. Todavía no aparecen grandes montos, digamos, de los jugadores importantes. Cuando aparezcan esos jugadores son los que vos estás referenciando, que son los que se terminan llevando los dólares, la plata y el esfuerzo de los argentinos, que son los que por año van a tener que pagar ese préstamo. Claro, este es el tema, y aparte ninguna medida para el aparato productivo. Hasta ahora son todas medidas para, no sé, reforzar el Banco Central, que en algún momento hablaron de destrozarlo con una masa, con una, no sé, topadora. Como una piñata. Con una piñata, ¿te acordás? Bueno, y ahora es reforzarlo. Entonces, en definitiva, no hay una sola medida para el aparato productivo argentino, ni una. No hay medida para la reactivación del empleo, no hay medida para... Es más, por lo que le exige el fondo le está exigiendo una nueva reforma laboral. Mira, sobre todo para los que lo acompañaron al gobierno en la votación de la ley base,
uno podría llegar a explicarles que después de la ley base que quitó algunos derechos a título del contrato de trabajo individual de los argentinos, después de la ley base, donde supuestamente iba a haber una ola de trabajadores que iban a quedar registrados, porque les evitaban las multas, porque le condonaban las deudas, porque le daban blanqueos para pagar y porque disminuían algunas cosas, tales como que el despido discriminatorio pasara a ser legal en la Argentina, semejante barbaridad, el fondo de cese de desempleo. Uno dice, bueno, ¿y cómo funcionó eso? Funcionó mal. Más de casi 3.000 empresas nuevas desaparecieron de casi 3.000 empresas desaparecieron de la Argentina, es decir, cerraron. Más de 60.000 puestos de trabajo en ese periodo de tiempo, desde junio en adelante, en ese periodo de tiempo, más de 60.000 puestos de trabajo se perdieron. Y piden más reforma laboral para que haya más desempleo, para que haya más empresas que se caigan. Si el problema no son los derechos de los trabajadores, ni son los subsidios que puede recibir algún tipo de tasa de interés de los sectores productivos. El problema pasa a ser la apertura indiscriminada de importaciones, el problema pasa a ser un tipo de cambio que favorece la especulación y cómo va a favorecer este acuerdo con el fondo. El problema son otros. Si uno dijera que el salvaje ajuste que llevaron adelante sirvió para reformas estructurales en la Argentina que van a mejorar el sector productivo, bueno, uno hasta le daría el beneficio de la duda y lo analizaría, pero acá el tremendo y ajuste brutal fue para cuadrar una planilla de Excel de ingresos y egresos, no potenciaron la posibilidad de un programa de gobierno o de un programa económico, porque no lo tienen. Lo que tienen es un programa de ajuste continuo que para colmo lo hacen sobre la base de la ilegalidad de no tener presupuesto por 2 años seguidos, es decir, gobiernan por decreto a través del decreto 70. Quieren manejar la justicia por decreto, metiéndote dos jueces de la Corte por decreto, que menos mal que se los bajó el Senado. Y paralelamente las finanzas las manejan por decreto, porque por decreto llevaron no una ley, sino que llevaron un decreto de necesidad y urgencia que los habilitó a este acuerdo con el fondo, que es vergonzoso. Le dieron un cheque en blanco decididamente, porque lo que firmaron o lo que votaron los legisladores que lo acompañaron fue precisamente que le autorizaban al gobierno a darle conformidad al acuerdo que se celebrará, decía hasta eso el artículo primero, el acuerdo que se celebrará, es decir, no había acuerdo, votaron eso. Gobiernan por decreto en lo administrativo, gobiernan por decreto en la finanza y quieren manejar la justicia por decreto poniendo jueces en la Corte por decreto. El tema es que todos sabemos cómo terminan estas películas, el final todos lo conocemos, el tema es cómo se evita. Mirá, sí, evitarlo lo evitamos ya sea con las manifestaciones que se han hecho, con las medidas de fuerza que se han hecho y tratando de conseguir volumen o mayor volumen político dentro del Congreso de la Nación. Ya sea con los legisladores actuales que se convenzan de que todo lo que lo han acompañado, que ojo, algunos lo pueden haber acompañado desde la convicción, otros lo pueden haber acompañado desde la ignorancia, otros lo acompañan porque son parte del oficialismo o son neooficialismo o igual que el oficialismo que el PRO, y otros lo acompañarán porque apretan a los gobernadores porque si no los acompañan no le dan plata para que las provincias funcionen. Cualquiera de esos escenarios, lo que tiene que empezar a demostrar es con claridad que no funciona lo que están haciendo, y funciona, no es que no funciona, funciona mal, y más temprano que tarde va a terminar siendo para la sociedad un dolor inmenso, no solo porque va a dilapidarse el esfuerzo una vez más de la sociedad, sino porque la gente ya la está pasando muy mal y la va a pasar peor con este tipo de política. Ojalá lo entiendan y se puedan construir nuevas mayorías en el Congreso con los que están o con los que vengan después de la elección de octubre y que pueda llegar a ponerle un dique de contención a estas situaciones que el presidente y que este gobierno ocasiona para el mal de todos los argentinos. Sergio, te mando un abrazo enorme, gracias. Gracias a vos, Fernando, un abrazo a toda tu audiencia. Hasta luego. Un abrazo. Sergio Palacio.